quieras conocer qué es lo que uno debe hacer, qué es lo que es el camino correcto, el paso correcto. Observar la naturaleza, escuchar todo lo que se presenta, porque todo lo que sucede es eso que tenemos que nosotros escuchar. Siempre la vida te está hablando a vos, siempre está mostrándote las opciones. Y es porque la vida en sí mismo es una opción constante, es siempre un camino bifurcado frente a vos y es siempre el mostrarte que tenés la elección para hacer y ser vos el que tome la decisión. Somos nosotros los únicos que podemos tomar el camino. El camino jamás sabremos cómo hubiera sido si no lo tomás. Por eso que la experiencia, el estar constantemente eligiendo caminos diferentes, lleva a que te encuentres con vos en diferentes modos, que experimentes y estés indagando constantemente en lo que vos estás viviendo al entrar en esos ámbitos que solamente llegás por tus elecciones, porque vos sos el que está pudiendo optar qué es lo que quiere hacer en ese momento. La razón por la que estamos vivos es para experimentar todo lo que tiene que ver con nosotros, que es por esa misma razón que es nuestra vida. Todo lo que sucede en tu vida, absolutamente todo, es parte de lo necesario. ¿Para qué? Para que vos puedas crecer al poder observar las cosas de diferente modo. De ahí es que la vida en sí mismo es justamente una invitación a observar, a poder relacionarte con situaciones. Y ahí es donde se crece. Ahí es donde realmente estás usando la vida del modo que se te fue dado por eso. Y en realidad es lo que define la vida misma. Nuestra vida es parte de estar constantemente caminando hacia adelante, siempre, y no existe otra forma de vivir. No existe caminar en otra dirección. Lo que sí existe es qué elegimos hacer con eso que nos encontramos, con eso que nos topamos. Y ahí es donde alguien que está constantemente sabiendo que está eligiendo y que está en situaciones constantes de tener que elegir, que se vuelve alguien que es propietario de su vida, que vive en su vida, en su cuerpo, en su voluntad. Y ahí es cuando estás realmente centrándote, siendo quien sos, siendo ese que sos realmente. Somos tan libres como ejecutar las acciones que queremos todo el tiempo, del modo que queremos hacerlo, lo hacemos. El ser libre es ser, justamente, es estar relacionándote con las situaciones de la manera que vos querés. No se trata de que lo que suceda sea de la manera en la que se acomoda a vos, sino se trata de que todo lo que sucede sea como una propuesta o una invitación a que vos puedas cambiar algo de tu forma de ver, de relacionarte con vos y con eso, y eso es lo que justamente es la función de lo que sucede. Todo en la vida sucede para que vos puedas cambiar en la dirección correcta hacia ser vos mismo. Por eso que todo lo que sucede no está contra vos, sino que está siendo el mecanismo en el cual la vida de ese modo te lleva a vos a ser vos mismo.
es como una ayuda. La vida constantemente te está ayudando a ser vos. Quiere que seas vos. Por eso que todo lo que vos percibas como algo que es dificultoso o incómodo de vivir, o que vos dirías no es necesario o no lo quiero vivir o no hace falta vivirlo, bueno, sí es todo necesario, porque todo lo que sucede es para que vos puedas encontrar tu camino, y tu camino significa ser vos mismo en todas las facetas de la vida, en todo momento. Todo está perfectamente dado, todo. No existe una situación que no sea beneficiosa, porque todo en la vida, desde tu nacimiento hasta el último día que vivas, es perfecto para que vos puedas comprender algo que, si eso no pasa y vos no lo tomás como algo que es muy necesario y útil para tu vida, es que no vas a poder salir de estar constantemente repitiendo situaciones que no querés vivir y que te llevan a estar más atrapado, porque para poder hacer que eso no se dé y eso no aparezca, vos estás constantemente creando otras formas de desviar la manera en la que se daría naturalmente. En realidad todo funciona, todo va a aparecer siempre. Lo que sucede es que vos logres no estar esquivando las cosas que suceden. Simplemente es lo que sucede, lo recibís y te va a estar invitando a que vos puedas cambiar tu forma de ver, porque es por eso que se presenta algo en la vida. No hay ni más que eso, es simplemente la vida quiere que vos logres lo máximo, que vos logres tu máximo potencial, y de ahí es que aparecen las situaciones que te incomoden, que te dificulten, o lo que se le podría llamar como la adversidad, pero que no es adversidad, es simplemente la situación perfecta para vos. Y está en vos que lo puedas tomar desde la humildad y desde realmente no rechazarlo, y tomarlo desde la aceptación. Justamente, quien más acepta, quien es un aceptador serial, es el más ganador de la vida. Porque simplemente todo lo que le sucede, todo lo que aparece en su vida, lo transforma él en un beneficio, que en realidad siempre es un beneficio. Entonces simplemente lo que hace es tomar las cosas tal cual son. ¿Qué significa? Tal cual es. Que si es un beneficio todo lo que sucede, significa que si yo lo tomo como un beneficio, lo estoy aceptando tal cual es, tal cual su naturaleza es. Y ahí es donde radica en que hay personas que ganan, que realmente todo lo que les sucede es como si fuera que es un propulsor hacia arriba, y puede existir otras personas que lo toman a lo que sucede como algo que está en su contra, y ahí es cuando baja. Simplemente es así. La vida es una propuesta constante de situaciones que son para vos. Es como si estuviera todo diseñado para que vos puedas crecer. Todo es para vos. Nada de lo que pasa en tu vida es azaroso, y tampoco es algo que podrías evitar. Justamente la persona que quiere evitar algo es la que más se atrasa en su desarrollo. Es la que más deja pasar sus mejores años. El afán de alejarse de situaciones que no quiere es que está constantemente creando formas de explicarse cosas y así poder diseñarse un cuento alterno. En definitiva, una persona que comprende que la vida es una propuesta perfecta para estar constantemente creciendo, esa persona es imparable, porque está constantemente aprovechando cada situación, y cada situación es lo mejor que le pudo haber pasado, porque le permite ver algo nuevo. Y es por esa razón que solamente es el camino de crecimiento eso. Lo único que te puede hacer crecer sos vos, y lo único que te puede hacer decrecer sos vos. ¿Qué sucede cuando alguien está constantemente esquivando las situaciones, cuando quiere estar constantemente
no sintiéndose incómodo porque algo suceda. Eso lo que hace es que estés pensando, todo el tiempo pensando cómo hago para poder zafar, cómo hago para seguir pudiendo vivir en el modo que estoy viviendo, pero sin tener que cambiar yo. Eso es la forma en la que podés estar de por vida estando atrapado en situaciones que no querés vivir, pero que justamente son las situaciones que se dan para que vos participes, para que seas vos el que elige ponerse al frente de lo que está pasando. Todo atajo es el camino que más te va a trazar, porque el atajo no es real, es una ilusión, una forma de esquivar algo que sucede en vos y que sucede cuando tomás determinado camino, determinadas decisiones, cuando estás expuesto a determinadas situaciones que te llevan a querer no estar ahí, y de ahí surge el querer tomar un atajo. Pero el atajo es una manera ilusoria, artificial, nunca lleva a una posición mejor, solamente te hace creer temporalmente que estás avanzando. Y lo que va a suceder, como siempre en los atajos, es que cuando llegues a una situación va a ser no solamente inllevable e insostenible, sino que todo lo que conquistes va a caer. El atajo solamente lleva a una cosa, a que estés atrapado en algo y lo seguís haciendo. Y eso es lo que justamente hace que no tenga sentido. Pero si vos lo ves como algo que sí tiene sentido, vas a tener que experimentar el efecto que sucede cuando se hace algo desde el atajo. El atajo no es más que una forma de esquivar algo tuyo, algo que sucede cuando estás en determinada situación. De ahí es que no tiene más que un objetivo de esquivar algo interior, algo que sucede cuando estás en determinada situación. El atajo es atractivo para quien no quiere crecer, para quien no quiere sentir lo que se siente cuando estás viviendo. Y la vida es un constante de desafío. La vida podría llamarse desafío directamente. ¿Por qué? Porque vos sos el que vas a estar en la posición constantemente de tener que decidir. Y decidir es una posición o una forma de estar viviendo en el cual es desafiante, porque te implica al cambio. Siempre vas a estar en un acomodamiento constante a las situaciones, y eso es realmente el estar viviendo. Lo peor que se puede hacer es esquivar lo desafiante, esquivar el decidir vos, el esquivar tener que elegir vos, el esquivar tener que estar en una situación incómoda. Eso es justamente lo opuesto a vivir, porque te lleva cada vez a estar en un estado de sobrevivir y de tener que estar viendo cómo haces para ahora zafar. Y en lugar de ser alguien que está constantemente más allá de estar en el viendo cómo esquivar y estar poniendo tu atención en cambiar vos, justamente es lo que cambia todo, es lo que hace que vos seas esa persona que está en una evolución constante, en un crecimiento constante, porque cada situación que viene a él, todas terminan siendo el escalón. Realmente crece el que quiere crecer, el que no quiere crecer busca atajos, y esos atajos son lo que lo lleva a estar constantemente repitiendo situaciones, y cada vez son más complicadas, más complejas, que le hace a esa persona estar teniendo que sostener una estructura ficticia más grande. Es como agregar paredes a un laberinto. Lo que estás haciendo
es, si bien vos crees que estás avanzando, pero es todo ficticio. Por esa razón es que viene a ser una vida en la cual no es real nada de lo que estás viviendo, solamente te parece que es real. Y esa ilusión y creer así y ver así y vivir en esa situación es justamente el no crecimiento. ¿Qué sucede si vos no estás creciendo constantemente? Lo primero que sucede es que la vida es crecer. Por defecto significa eso. Vida igual crecimiento. Entonces, si vos no estás creciendo, significa que estás decreciendo, pero no te das cuenta. ¿Por qué? Porque el decrecer es algo que, estando, justamente te lleva a estar en un estado de comparación constante. Y como hay muchos quizás en tu entorno que no están creciendo, vos notas que no notas que estás decreciendo. En cambio, si vos estuvieras creciendo, se nota mucho más, hay un mayor contraste, pero no es un contraste que vos notás, sino es más que nada en el momento que empezás a vivir otras cosas. Ya podría llamarse crecimiento, simplemente. ¿Por qué? Porque la vida es una invitación constante al crecimiento. Todo lo que vos ves en la vida, todo lo que te sucede, es ese momento en el cual te lo está poniendo constantemente la vida para que vos puedas optar de los dos caminos cuál querés. Siempre, ¿cuál querés vos? Si querés vencer, tenés este camino. Si querés no vencer, tenés otro camino. Ahora, cada uno tiene sus precios y tiene cada uno sus consecuencias en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Y principalmente es en el corto plazo de beneficio, que son cosas que no son de crecimiento, y lo de largo plazo es justamente lo de más crecimiento. Lo que más nos implica es lo que nos lleva a crecer más. Y en lo que más queremos encontrar atajos o modos de poder evitar determinadas situaciones, es todo lo que nos lleva a decrecer. Cada vez que uno está con la búsqueda de un atajo, de una metodología que le permita zafar de vivir determinadas cosas, eso es justamente lo que te lleva a estar cada vez más atrasado. ¿De qué? De tu crecimiento personal, de tu avance como persona. Entonces, podés creerlo como que es algo que te está beneficiando a corto plazo, te sirve. Pero no estás viendo que el precio que estás pagando por eso es altísimo, porque a largo plazo no solamente vas a tener que vivir eso, sino que vas a tener que pagar una deuda por todo lo que no hiciste antes. Que si no estás creciendo, estás generando deuda. La deuda es con vos. Estás cada vez alejando de tu verdadera versión. Eso es simplemente lo que sucede. Cuando uno está buscando atajos, crece su deuda. La deuda es tu alejamiento de la versión pro tuya, de lo que podrías ser. Y eso va achicando tus posibilidades de opción, así como también va achicando tu manera de poder actuar. Es como cada vez se acota más todo, y de ahí es que cada vez llega menos a vos. Es esa la única explicación por la que empezás a recibir menos, o dicho de otro modo, que empezás a ver menos oportunidades o menos capacidades de actuar. Lo que se vive como tener menos libertad. La menos libertad de la vida, el sentirse más restringido, es simplemente el efecto de que no estás eligiendo los caminos de crecimiento constantemente, es decir, lo que te incomoda. Y cuando vos no elegís eso, estás contra la vida. Es como si te pusieras del otro lado de la vereda y te pusieras en lugar de decir gracias por todo esto que me sucede, vos lo ves como el enemigo o como algo que está en tu contra. Esa es la posición en la que estás buscando atajos, que estás buscando facilidades que te las den otro, para poder de esa manera vos no tener que vivir las situaciones incómodas. Pero las situaciones incómodas son justamente el crecimiento. Crecer es
vivir la incomodidad, sentirla, sentir ese dolor de estar expandiéndote, creciendo. Y por eso es que en la naturaleza, si lo observas, todo lo que crece está rompiendo que capas anteriores, y eso es lo que va haciendo que cada vez se haga más grande. Eso mismo es lo que sucede cuando vos estás eligiendo el crecer. Si te pones contra el crecimiento, si te pones en contra, si te pones en la vereda de enfrente de la situación que sucede, estás justamente eligiendo el modo que te lleva a estar cada vez peor. Quizás puedas zafar en ese momento de algo que te suceda, pero luego te van a venir todas las consecuencias de esa forma de actuar de antes. Nunca sirve ni servirá el buscar atajos, el querer evitar la incomodidad, el buscar la manera de no vivir una situación que te esté poniendo a vos en la encrucijada. ¿Por qué? Porque esa es la vida misma. Para eso nacemos. El ser humano es esa forma de vida que puede crecer hasta las nubes, siempre y cuando él elija el camino que lo lleva a crecer más. Y ese camino es siempre el más incómodo. ¿Por qué? Porque es el que más te implica tener que estar en un desarrollo de uno para poder hacer que surja el crecimiento. Es así. Vos, cuando estás en una situación incómoda, estás forzando a que se generen recursos internos en vos. Y ahí es cuando creces. Crecimiento en sí mismo es la elección personal de estar en una situación incómoda. Esa es la manera en la que se crece, y esa es la manera en la que cada situación que venga a vos va a ser lo más épico que te pudo haber pasado, porque vas a utilizar eso como combustible, ni más ni menos. Va a hacer que vos crezcas hasta la situación más mínima, hasta la caída de la hoja más chiquita o lo que sea que suceda. Va a ser lo mejor que te puede haber pasado. ¿Hay viento? Bien. ¿Hay lluvia? Bien. ¿Hay sol? Bien. Todo te sirve. Y esa es la manera en la que se crece exponencialmente, que se crece en todos los ámbitos y en todo. Y es la persona que justamente cada vez se le pone más sencillo todo. El punto es que uno, cuando es alguien que está constantemente creciendo, es como si estuviera entrenándose, entrenado, siempre entrenado. Y entonces eso no significa que cada vez es más fácil lo que va pasando y lo que es su entrenamiento, sino que cada vez su vara es más alta y él siempre está en ese límite en el cual se exige. Por eso que no importa qué es lo que esté sucediendo exactamente o qué es lo que pasó, sino es lo que había dentro de esa persona que tenía esa situación, que le permitía esa situación que salga esa incomodidad, y así poder utilizarla como un escalón para crecer. Ahí es donde radica todo. Si vos comprendés que no importa lo que suceda, sino lo que vos tomes como la decisión sobre eso, es lo que te lleva a crecer. El crecimiento no es más que estar eligiendo querer crecer, que elegir el camino más incómodo. Y cuando vos estás entrenado en esa dinámica, cuando es tu estilo de vida, cuando es literalmente que vos querés que se compliquen las cosas, visto de un modo que se compliquen, en realidad que querés que suceda eso porque sabés que va a ser el combustible para que crezcas, eso es lo que lleva a que cada vez más vos logres más avance, porque estás más entrenado, y hace que tengas una capacidad de justamente de elegir sin que haya en el medio un pensamiento de si lo hago o no lo hago. Sucede cuando estás entrenado es que cada vez más querés más exigencia, y es lo que hace al cambio de juego, a lo que hace a que seas una versión cada vez más pro, te hace cada vez ser más el fuera de serie. ¿Por qué? Porque vos sos
el que estás optando de otra manera, tenés otra actitud de vida. No hay nada que te venga mal. Literalmente lo que querés es que justamente venga algo que sea más desafiante. Ahí es donde está el cambio total entre lo que puede llegar a ser tu vida y lo que sería si no lo haces. Ahí van a estar las dos versiones tuyas. Y siempre hay una posibilidad de cambiar. Lo que sucede es que cada vez que estás más entrenado, cada vez que tu postura ante todo lo que suceda cambia y que vas más directo hacia las situaciones en las cuales surgen más incomodidades y que vos mismo reconoces qué es lo que más te incomoda, ahí es cuando vos estás propiciando al crecimiento. Pero es porque justamente vos tomás una elección propia. Vos querés que suceda esas situaciones y generás más de esas situaciones. Es como, en lugar de estar buscando generar pocos problemas, no, vos buscás más que se generen situaciones que llamarías problemas, pero en realidad es que vos generás la situación más incómoda para vos. Por eso que lo que puede incomodarte a vos, a otros quizás no, pero lo importante es lo que a vos te incomode. Eso es a donde tenés que ir, en esa dirección tenés que ir siempre. Si no lo harías gratis, no lo hagas. Eso es el indicativo de que es lo que realmente debes hacer con tu tiempo. Por eso es que si hay algo que te indica en qué dirección tenés que ir en la vida, tenés que ir en cada cosa que hagas, tenés que fijarte qué es lo que realmente te lleva a la acción que estás haciendo. Tenés que identificarlo. Eso es comunicarte con vos mismo y es realmente construir realidad. Construís una vida que querés por eso. Porque pensalo así, supongamos que conseguís todo el dinero del mundo con algo que hagas o que lo consigas directamente, que lo tengas. Sería, una vez que lo tengas, lo que harías con tu vida. Lo que quiero decir es que sacar el factor dinero te permite aclarar tu mente, porque sacando eso es que vos entendés de que algo que no harías si no fuera por esa razón, y con eso filtrás lo más importante, que es entender de que no sos vos el que lo está haciendo, justamente lo estás haciendo por otra cuestión. Y cuando comprendés de que si vos lográs hacer toda tu vida basado en no que sea algo que lo haces justamente para lograr tener algo, sino que lo haces directamente porque querés. Justamente lo que te apresa, lo que hace que te construyas una cárcel personal es que estés haciendo algo que no querés hacer, y eso que no querés hacer lo podés saber muy bien cuando vos te preguntás, ¿esto lo estoy haciendo porque de esa manera voy a tener algo que quiero, o lo hago porque en sí mismo lo quiero hacer? Entonces ahí es donde queda afuera solamente sacás todo lo que no sirve y queda solamente lo único importante y lo necesario y lo esencial. De ahí es que si eso lo aplicás y es tu vida misma y es tu forma de vida y de aplicación en todo, eso es lo que significa tener una vida que querés. Realmente hay una cosa que está en tu poder, y es que el modo en el que vos mirás, el modo en el que elegís interpretar algo como sucede, y que de ahí, de esa interpretación que vos tenés, es de donde proviene tu acción. Justamente de comprender de que todo termina siendo del modo en el que vos lo observás, es que hace que termine siendo justamente tu modo en el que estás escribiendo tu forma de vida, tu historia de vida y cada paso que das. La libertad
tiene todo que ver con nuestra actitud, nuestra posición que elegimos adoptar, nuestra postura, la postura que vos creés que es la que es la correcta, pero eso lo vas a verificar en el accionar, en el resultado que vas a obtener. Si es lo que vos realmente querés en tu vida y que a su vez es algo que es como querés construir toda tu vida, ese es el camino correcto para vos. Y eso es lo que te lleva a estar cada vez más en una vida que vos querés. Cuando te preguntes cómo es que sé si es la respuesta correcta, si es el camino correcto para mí, esa es la respuesta que vas a tener si vos estás solamente observando un factor. Si es lo que harías si estuvieras solo y si tuvieras todo resuelto. Eso es el indicativo de que estás dando el paso correcto. Y te lleva a cada vez más tener esa certeza. Esa es la sensación mayor, la de una certeza más allá de cualquier cosa. Y de ahí es que estás construyendo una vida que cada día querés vivirla más. Libertad es una construcción. Todos los días es un paso que das hacia eso. Es una construcción de cada acción, cada paso, cada pensamiento. Todo está contribuyendo a lo mismo. Es la vivencia y no un destino. Por eso que solamente existe la manera de vivir en la cual vos sos el que está constantemente eligiendo el paso que das. Cuando no lo haces, significa que estás permitiendo o simplemente funciona así, que si vos no estás eligiendo, el que está eligiendo es otro y vos estás cediendo tu capacidad de elección. Eso que más te cuesta, eso es exactamente lo que tenés que hacer con tu vida, lo que tenés que más ponerle el foco. ¿Por qué? Porque eso que te cuesta no es por nada. Justamente, así como hay cosas que no te cuestan o que te pones y es algo que te sale naturalmente, eso que vos sentís que es lo que más querés rechazar porque es lo que sentís que no sos bueno, que no te sale y que justamente te encontrás con una frustración al hacerlo, significa que ahí es donde hay mucho trabajo que hacer y se trata de tus puntos débiles. Pero no son débiles porque es algo que está un error en vos o algo que está mal, sino porque es parte de lo que justamente se debe trabajar para que de esa manera puedas ir al siguiente paso. Todas nuestras partes débiles o puntos débiles o cosas que nos cuesta más hacer o que preferimos dejarlo, no hacerlo y esquivarlo en definitiva, son justamente las partes o las piezas que de completarlo o de lograr superar y ponerse con eso igual te lleva a tu mayor crecimiento, al crecimiento que justamente sumado a lo que no te cuesta lleva a tu integración, a lo que sería tu máximo esplendor. Por eso que si identificás algo que te cuesta, si hay algo que decís, eso no lo quiero hacer y hasta buscaría a alguien que lo haga, justamente eso es lo que te indica que ahí es donde tenés que ir. Como todas las consecuencias recaen sobre vos con tus actos, así es como todas las causas están ligadas a vos. ¿Qué significa? Que vos sos el que estableces qué tipo de
factores querés que vengan a vos a partir de tus acciones. Y esto proviene principalmente de estar conectado con lo que estás haciendo, sacando todo lo demás y solamente quedando vos con tu acción. El por qué estás haciendo eso es lo que lleva hacia una dirección y lo que atrae determinadas cosas a tu vida, y de ahí que se construye la realidad que vivís. La realidad no es más que el reflejo de todas tus elecciones, pero no solamente de tus elecciones aisladas, sino no es una, es de un conjunto que están todas encadenadas. Entonces no solamente es eso, sino la unión de esas elecciones, y además es en el contexto que lo estás haciendo. Con eso se conforma tu realidad. Lo que vos llamás realidad es en realidad la expresión de tus elecciones, de tus decisiones. Por eso que si vos quisieras que tu realidad cambie, lo que tenés que cambiar es la parte de la base, que es tu forma de ver las cosas, porque de ahí proviene la decisión que vas a tomar. Todo lo que ves, todo lo que sucede, todo lo que está a tu alrededor, sabe que tiene que estar cerca tuyo y está ahí justamente porque funciona como una manera de que vos puedas ver qué es lo que vos realmente estás eligiendo. Por eso que simplemente tenés que ver qué es lo que vos tenés a tu alrededor para poder realmente tener el dato más importante y que puedas llevar al cambio, que te lleve a que eso cambie, porque ahí es donde está la razón por la cual se observa lo que tenés a tu alrededor. Es como un indicativo, no es para justamente focalizarse en eso, sino simplemente para que indique la procedencia de donde eso que está ahí viene. Comprendés la relación que hay entre lo que vos podés ver, medir y verificar afuera y el adentro, que es de donde proviene todo, o sea, desde vos, porque ahí es donde está la procedencia de todo. Es que comenzás a ser alguien que puede manejar la verdadera causa de todo eso y que comienza a ser un maestro de eso. ¿Por qué? Porque está practicando el poder alterar los factores, pero no los factores desde ir a lo externo, a modificar algo, sino desde solamente observar qué está pasando dentro. Significa que solamente te vas a centrar en lo que vos estás interpretando y como vos elegís ver las cosas, y de ahí cómo son tus elecciones. Solamente quedás vos y la vida. Ahí es donde termina y empieza todo. ¿Por qué? Porque vos sos el que en definitiva te estás dirigiendo, le estás diciendo qué querés que suceda. Se lo estás diciendo en el momento que estás eligiendo ver las cosas de una manera. Y por eso es que tus acciones van a ser de una manera, y por eso es que construís eso como lo que serías vos, como tu manera de manejarte. Y por eso es que solamente es empezar por uno. Cuando vos comprendés de que la causa es solamente lo que vos estás eligiendo pensar, mirar y actuar, es que tu realidad simplemente cambia, porque vos ahora sabés que sos vos el que lo lleva a cambiar. No hay algo afuera que pueda hacer algo con tu realidad interna. Solamente existe la realidad interna. Y esta realidad, ¿qué significa? Que son tus pensamientos, tu forma de ver y las acciones que tomas. La acción que tomas es la última parte, pero la principal es lo que vos elegís, cómo lo elegís ver, cómo elegís interpretar las cosas.
cuando vos cambiás la manera que vos interpretás las cosas van a cambiar, porque simplemente estás haciendo que la parte que lleva a que todo eso se mueva está justamente alterándose de la manera que lo lleva a que se expresen esas cosas. Pensalo así: todas las cosas que tenés a tu alrededor por algo vinieron, por algo están ahí. Y aunque todavía no sepas que vos sos el que lo ocasiona, o que quizás todavía no sepas el poder que tiene un simple pensamiento, aunque no lo sepas, todo eso está funcionando igual, está generando toda tu realidad. Y lo principal que se tiene que hacer en ese caso es ponerse como la persona que observa todo lo que está pasando en su propia cabeza. Eso es lo principal, porque ahí es donde vas a empezar a dar el vuelco y cambiar todo lo que generas. ¿Qué sirve que algo te funcione si ese algo no está relacionado a lo que vos querés que sea así? No está relacionado con vos. El éxito verdadero es que vos estés siendo vos mismo, que sea lo que vos estás haciendo, por lo que vos querés, vos lo elegís, y que eso funcione. Porque pensarlo así: si funcionara algo que vos no sos, no lo harías si no fuera porque querés el resultado, lo que te estás construyendo es una manera de encarcelarte, porque lo que tenés ahí es algo que está funcionando y encima no lo querés hacer. Eso es lo que lleva a que cada vez te sientas más limitado y más encerrado. Todo tipo de truquito, atajo, hack, tip, todo eso no funciona, no sirve, salvo que quieras crearte una jaula o una cárcel o una vida que no querés y que luego vas a querer tirar a la basura porque va a ser la vida de la que querés no despertarte todos los días. Eso es lo que justamente, si lo estás viendo así, si estás comprendiendo de que eso que estás haciendo no es algo que lo harías si no fuera para conseguir algo, es justamente la pieza, el elemento que tenés que considerar para comenzar a darlo de baja, a salir de ahí, y que cuando salgas de ahí va a construirse lo otro que nos hace más libres y cada vez más plenos. Es no tener que pensar, porque justamente el pensar significa que estás procesando tus respuestas en lugar de dejar que esas fluyan, que simplemente se expresen. Y eso significa como si fueras un río, y en lugar de dejar que el río fluya como en su curso normal, vos le pones algo de piedras y lo desvías y lo haces que cambie su rumbo, pero el río necesita esa única dirección. Eso es lo que te lleva a cada vez más estar apresado de tu pensamiento. Por eso es que te sentís más pesado, más cansado, y te lleva a cada vez sentirte peor. La vida plena se construye de que cada vez vos menos utilizas tu pensamiento, siendo que tus pensamientos solamente queden para esos momentos que querés trabajar sobre determinados elementos, pero no como algo habitual para utilizarlo en cambiar la dirección que tendría tu respuesta. Es decir, que salir de ese procesamiento previo, porque ahí es cuando indica de que lo que estás haciendo no es
lo que harías si estuvieras solo y sin nada que te interese afuera. Justamente la honestidad, la sinceridad es una práctica que es diaria y que viene a ser la forma en la que vos realmente estás construyendo una vida que querés, una vida que es el producto de tu forma de ser, de tu verdadera forma de ver las cosas y no teniendo que crear una versión para que los demás tengan que aceptar o vean bien. Simplemente es que sos como sos. Pero esto también, si vos no lo seguís haciendo y sigue siendo una práctica tuya, lleva a que estés rodeado de algo que no querés. Lo que nos hace más grandes y lo que nos hace más plenos, lo que nos hace más libres, es según como nosotros nos paremos ante las situaciones que suceden. Todo lo que está pasando es lo que a vos te va a servir para crecer. Todo es necesario. No existe algo que no esté en su lugar. Por eso que si comprendés de que todo está siendo una ayuda para que vos crezcas, comprendés las cosas de la manera que son realmente y como son, y eso te hace que estés en un constante crecimiento. Y ahí es donde se expresa que la vida es crecimiento y es un modo de llevarnos hacia el siguiente nivel siempre. Solamente quiere que vos crezcas al siguiente nivel siempre. Es el único objetivo, y la vida debería llamarse crecimiento, porque es lo que ella está impulsando constantemente. Observá todo a nuestro alrededor, lo natural está constantemente buscando esa expresión de su potencial, de lo que realmente puede llegar a ser. Entonces, el ser humano es eso y mucho más, porque él puede elegir en qué dirección crecer y cuánto crecer. Nuestra manera de ver es lo que determina en qué dirección queremos crecer. Por eso que cuando vos quieras algo, lograr algo en tu vida, de lo que sea, la única manera y lo que verdaderamente está llevando a que eso vaya en esa dirección es que vos logres observar las cosas de la manera que lleva a más de ese crecimiento, y eso es incomodidad constante. La incomodidad es proporcional al crecimiento que se va a obtener, porque el que está creciendo y el que está sacando cosas que no son necesarias sos vos, y eso de sacar cosas es lo que te hace crecer. Justamente la expresión más potente tuya es la expresión que menos necesita cosas.